Hola a todos jóvenes, que tengan ustedes un muy buen día. El día de hoy nos encontramos en Tala, Jalisco, y nos acompaña la señora Blanca. Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, arquitecto, ¿y usted? Encantados de estar aquí. Y platícanos, ¿con quién estamos? Jorge Armando Jorge. Altamirano Campos, para servirles. Es un vecino de aquí del fraccionamiento y tiene una casa también de Infonavit. Jorge Armando, muchísimas gracias por recibirnos. Realmente estamos muy contentos de estar acá para conocer tu trabajo, ¿no? Lo que estás haciendo. Gracias. ¿Nos podrías platicar un poquito cómo empieza el proyecto? Claro que sí. Bueno, aquí adquirimos una casa de las de Infonavit. Son pequeñas, entonces decidimos, pues para estar un poquito más cómodos, construirle, tratar de ampliarla lo más que podíamos. Aquí empezamos a construir los planos. No tengo un arquitecto. Yo mismo empecé a diseñar mis planos y pues le dimos para adelante. Se derrumbó la casa, se tumbó casi en su totalidad y de ahí arrancamos de ceros. O sea, se tumbó casi toda la casa. Sí, toda la casa. Ok, fíjense. O sea, las casas, los terrenos miden 5.50 de frente. 580 por 15. 5.80 por 15. Les entregan el pie de casa, así como lo podemos ver aquí. Entonces, esta es tu casa, ¿no? La construiste pues prácticamente toda completa, ¿verdad? Ahorita. Completita desde ceros. Y hasta le construiste un poquito de más, ¿no? Aquí en la banqueta. Sí. ¿Qué volaste? ¿Como 80 centímetros? Tenemos 1 metro. 1 metro. No, la verdad se ve bastante bien el trabajo. ¿Cuánto tiempo te ha llevado la obra? Tenemos exactamente alrededor de 11 meses. 11 meses. 11 meses. Desde que se adquirió el derrumbar y le volver a levantar, 11 meses. ¿Podríamos saber aproximadamente cuánto costó la casa? El valor de la casa de Infonavit nos costó alrededor de 400,000 pesos. Que son más o menos jóvenes, $20,000, ¿verdad? 400,000 pesos. ¿Y aproximadamente cuánto llevas invertido? Yo tengo cuentas aproximadas como de yo creo que 1,200,000. 1,200,000. Es que la construcción cuesta, ¿verdad? Sí, algo carito. Mano de obra y todo La incrementa mano un de poco. obra. No, pues aquí tenemos a los maestros de obra, ¿no? A los oficiales. ¿Cuánto gana un oficial? Bueno, pues aquí Bueno, el oficial se lleva 3,500, 4,000 pesos y un chalán se lleva 2,000, 2,500. que son más o menos el sueldo del oficial, $200 a la semana, y el chalán, el ayudante, pues como $100, $120 a la semana. Sí. Para que se den una idea, jóvenes. Muy bien. Entonces, ¿y tú, cómo empieza el proyecto? ¿Cómo lo diseñaste? ¿Trabajaste en obra? O sea, ¿cómo fueron los conocimientos que tenías? Porque no quedó nada mal. No, bueno, en una ocasión tenía otra casa y contraté un albañil. No me gustó su trabajo, contraté otro, no me gustó su trabajo, entonces dije, ¿sabes qué? Deja contrato uno y ya ese día le pagué, se me sienta, me dice cómo se pasa un nivel, cómo se hace esto, cómo se hace aquello, y de ahí para adelante no volví a pagar albañil, más que para lo que exactamente lo ocupo. De ahí más, es lo que es herrería, fontanería, parte de albañilería, pues todo lo hacemos nosotros O sea, ¿lo mismos. haces tú también? Sí. O sea, ¿esta herrería la hiciste tú? Esta herrería, todo lo hicimos nosotros. Buenísimo. No, la verdad, el trabajo se ve bastante bien, pues vamos a conocerla, si Claro, nos lo adelante. permites. O sea, cambiaste la banqueta, agregaste esta jardinera. Sí, sí, aquí había jardín todo como ahí corrido. Traté de sacarlo. Hicimos una jardinera ya de algo un poco más contemporáneo, más moderno, para que no se esté desbordando la tierra. Y en el mismo ancho del cajete que ya trae el Sí. fraccionamiento. Nos acompaña también la señorita Marcela Solorio. Señorita Marcela. Me agrada que le dejaste este diseño de herrería pues abierto, ¿verdad? Para que entrara luz. El detalle de aquí del diseño es, todo este diseño se me ocurrió porque, bueno, no quiero para que haya un poco de privacidad más que todo. A ver, Entonces usted pasa por aquí, usted voltea para adentro, no ve. Pero usted de adentro, de aquí para allá y de aquí para acá ve. Para que la gente pueda verte para adentro, o tiene que brincar o tiene que agacharse.
Entonces fue para un poco de privacidad. Privacidad, de acuerdo. Entonces elegimos una medida donde a la altura pues de cualquier persona, por muy alto, muy bajita que esté, pues esté tapado para tener un poco de privacidad. Siempre la privacidad es de las cosas que más busca una persona, ¿no? En su casa. Sí, claro, 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 claro. La intimidad, ok. Me agrada que dejaste el mismo nivel, subiste aquí un poco y aquí empieza la magia. Este muro de... Jugaste con estos muros, ¿verdad? De verdes artificiales. Sí, sí, decidimos poner ese forro para que se viera un poco más vivo. Darle energía, ¿verdad? Justamente. Exacto, el verde es maravilloso. Definitivamente. Aquí decidimos poner forrar estos muros de parota, también, de duela de parota, para darle un poco más, de vista un poco más elegante. Sí, le da también como esa energía, esa alegría. Y luego aquí forras también con, ¿qué es? Laja. Es piedra laja, se llama oreja de elefante. Aquí la conocemos así como orejita de elefante. Y empezamos a forrar también ese muro, y forramos aquel. Diseñamos unos escaloncitos volados. Nos hace falta todavía naturaleza ahí artificial que hay que acomodar. Y esos escalones, ¿este era el piso terminado de la casa original? No, ¿verdad? Era más bajo. No, aquí el piso original de la casa venía a ras del de adentro Ujú. y iba disminuyendo a salir en nada aquí. O sea, sí estaba más arriba, Sí, como aquí 40, 50 centímetros. Sí, lo que tiene ahí fácil, vamos a decir aquí, llegaba fácil aquí, al último escalón. Ajá. Esto fue el corte que se le hizo. Aquí también se le bajó esa parte de ahí. Ah, ¿y por qué las entregan? Porque el terreno sube. Sí, ¿tú crees que era más alto? lo que pasa es que estas casas son construidas en plataformas. Ajá. Diseñan una plataforma y sobre esa plataforma diseñan todas las casas. La única muro de protección es uno que va aquí abajo. Estamos hablando que tiene 50 centímetros por 60, que es el que detiene la plataforma de casa en casa. Ok. Ante una sola plataforma, nomás va haciendo esa división ahí. Ok. Entonces, quiere decir que aquí estas casas yo decidí cortar y hacer mi propio suelo, porque si construyes en la misma plataforma que tienes, quiere decir que si en algún temblor, en algún accidente, algo así por la naturaleza, se fisura una casa, se fisuran varias. Ajá. Entonces yo decidí cortar, cerrar, poner mi mamposteo y de ahí despegarme. Cualquier cosa que pase en mi terreno nada más. O sea, cortaste la plataforma también. Sí, yo corté plataforma y yo me individualicé. Y colaste una nueva plataforma. ¿Cómo fue el trabajo del cálculo estructural? Bueno, aquí se cortó, se puso cimiento, escarbamos 40 por 1 metro a todo lo que es la herradura y sobre ese despegamos a ras de piso. Ok. Pero eso también lo hiciste pues a tu criterio, ¿verdad? Sí, sí, sí. También yo decidí darle esas medidas. Yo creí que era lo más conveniente. Muchos me decían que exageraba un poquito, pero para la seguridad de uno yo siento que no hay exageración. Exactamente. Ok, ok. Entonces toda la plataforma es nueva. Sí. ¿Hiciste una nueva losa de cimentación? Sí, lo que es mi casa habitación, sí, quedó independiente de la de allá o de la de acá. Interesante. ¿Y cómo armaste esa losa? Bueno, una vez que teníamos el cimiento, compramos malla Electrosoldada. electrosoldada, ¿No? se le colocó y nada más se dejó únicamente por abajo de aquel lado, del lado derecho de la casa, únicamente quedó el puro tubo del drenaje. Todo lo que es agua decidimos meterlo en otro muro. Ok. Para en un dado caso más adelante o algún detalle o algo, no levantar tu piso ya no molestar la cimentación de abajo, ni tu piso ni tu vitropiso. Pero entonces no entiendo por dónde pasa el tubo. El tubo del agua, de ahí yo lo conecté y toda la tubería la tengo en todo ese muro. Ajá. Y aquí distribuyo hacia abajo lo que va a ser baño, cocina, y de ahí disparo para arriba, hacia el baño de arriba, cuarto de lavado, y hacia arriba donde están los tinacos y va a ir el calentador solar. Todo así, todo en aquel lado. Pero entonces el tubo de drenaje va sobre el cimiento. El tubo En la pura orilla. va a un costado del cimiento. Ok. O sea, si te sale algo tendrías que levantar, pero nomás pegado Nada al más muro. estamos hablando
80 centímetros hacia acá. Ya te entendí. Ok. Es el único que atraviesa ahí. Y no atraviesa por acá. Viene todo sobre la orilla. Ah, ok. No, pues buenísimo. Ya que decidimos meter la cocina de aquel lado, tenemos un baño de aquel lado, entonces la única pendiente de agua sería esta de aquí. Ok. Toda la tubería de drenaje de arriba, yo la bajé por esa esquina. Esta esquinita de aquí, ahí corre, ahí tengo forrado, tengo enchapado y forrado el tubo de drenaje. Entonces todo mi drenaje de los baños de arriba está diseñado para bajar aquí, se conecta aquí con este. Y ya le tiene al escaso 1.10, 1.20 llegar al Cárcamo, salida para la calle. De acuerdo. Y todo por gravedad, ¿verdad? Sí, francamente sí. Gravedad y algún porcentaje de desnivel. Ujú. Algún 3%, 5%. Poco De más. hecho, tengo tubería hasta la azotea para recibir las aguas pluviales y también están conectadas a ese tubo. Ok. O sea, pluviales y drenaje van al mismo Van al tubo. mismo. Decidí colocarlo así porque el agua pluvial en su temporada de lluvia, bueno, me ayuda esa agua pluvial, como viene siendo agua limpia, sarca, Ajá. me ayuda a que se me limpien mis tuberías de drenaje. Por eso decidí colocarlo en esa tubería para que se mantengan limpias las tuberías. Ok. Interesante la lógica. Y aquí estos cajones, bueno, más bien estos escalones, ¿no te impiden un poco meter el coche? Sí, de hecho, yo aquí la cochera está diseñada, no pensamos meter aquí ningún coche. Nada. No, si hayamos pensado en meter algún coche, bueno, hubiéramos diseñado de otra manera, La pero rampa, fue un ¿no? capricho hacerlo así. Ok. Entonces dije, ok. no, mi capricho, mi coche se queda afuera y Te compras una buena motona, ¿no? sí, Muy bien. Perfecto, pues vamos a entrar. adelante, esta es su casa. Es un buen detalle el dejar la puerta de madera. Las alturas de los entrepisos son las mismas que la original o modificaste eso. Esta parte de aquí, lo que es esta habitación y esto, es el mismo techo. Lo único que dejé de aquí es el techo. Ah, la losa sí la dejaste. La losa sí. Pero la aplanó, ¿verdad? ¿O sigue inclinada? No, sí. Ah, Le voy a sigue decir inclinada. por qué. Porque aquí era un parteaguas de las casas normalmente. Exactamente. Aquí lo que hicimos, cuando arrancamos, yo trocé mi losa de arriba, trocé la electromalla y todo, y sentamos una viga de un puente de 8 pulgadas para que nos soportara el peso. Entonces ya una vez colocada, se volvió a soldar, se volvió a hacer el colado y quedamos con este techo. Este pilar y ya son de la casa de la que había aquí. Ok. Esto vendría Es la recámara, ¿verdad? Esto vendría siendo una recámara, exactamente. Esta parte de acá vendría siendo el patio junto con esto. Aquí cuando te las entregue Infonavit, bueno, este baño no está aquí, este baño está abajo de las escaleras. Este baño aquí yo decidí ponerlo en el patio y tapar. Darle otra altura y aquí, lo que iba a ser, lo que es el techo nuevo que se hizo aquí arriba. Aquí le subiste, ¿verdad? Aquí ¿Qué ya- le ya subiste? le subí. 30. Le subimos alrededor de 30, 35 centímetros. ¿Y la losa cómo es? ¿Cómo está armada? Tiene viga de 5 pulgadas y con boveduca de 1 metro. Ah, ok. Aquí también se colocó una viga que tiene un puente de 6 pulgadas, de aquí empotrado en el muro de allá, donde recibimos la losa que salía de aquí, se recibió en la viga y se coló. ¿Para qué? Para que soportara el techo y no se nos bajara absolutamente nada. Buenísimo. Pues quedó muy amplio. Pues es que colaste todo, ¿verdad? Sí, francamente se volvió a colar. Es toda la L. Sí. Ok. Entonces, ¿aquí metiste puente o metiste trave? No, aquí metí un puente. Puente, Metí ¿va? una Ajá. viga de 8 pulgadas. Y soldaste las mallas. Sí, ya que de cuenta que yo mi techo lo partí, meto la viga, soldo, vuelvo a colar y vuelvo a dejar una sola pieza. Ya. Pero resistente con la inclinación que tiene, porque la inclinación nos viene sirviendo que a la hora que tú le pongas peso arriba, su función es hacer así.
Ajá. Entonces, acuña, no va a haber derrumbe, o sea, un derrumbe no lo puede haber. Ocuparía primero dejarme esto plano Ujú. que hundirse, o sea, todo con la intención como hacen los puentes, vamos, que les meten carga o las plataformas Sí, de una los trailers. contraflecha. Sí, sí, sí. Exactamente, para que tenga una flexibilidad en su momento. De acuerdo, de acuerdo. Es una buena lógica. Y entonces ahora la escalera está donde estaba la cocina, ¿verdad? La escalera está donde estaba la cocina, parte de la cocina. Parte de la cocina. Sí, Parte de la cocina y el baño, ¿verdad? sí. Sí, porque en esta pieza, cocina y baño. Y tú agregas el baño. Sí le dejaste ventilación de extracción. Aquí, bueno, tengo esta ventana que va a ser de proyección y se va a meter aquí, se va a colocar un tubo con un extractor hacia arriba, tanto en todos los baños como en el cuarto de servicio. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ese va a ser muy importante. Y la escalera la dejaste también generosa, ¿verdad? ¿Cuántos escalones le pusiste? Creo que 1, 2, tiene 3, 16. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, contando el otro. Ajá, el entrepiso. Y todo este barandal también lo hicieron ustedes. Sí, también lo fabriqué yo. Genial. Y este pilar, esta columna, es un PTR. Ese PTR se colocó aquí porque, bueno, aquí era una pérdida de espacios. Si yo construía mi escalera así, entonces decidimos hacerla así, entonces yo tenía que aquí dar un espacio para la subida. Entonces aquí tiene otra viga de 6 pulgadas que descansaba allí y descansaba acá. Entonces, al diseñar la escalera y todo, modificamos, decidimos anclar un PTR ahí colado, 1 metro hacia abajo con sus T's, placa aquí arriba soldada y atornillada en la viga, y ya posteriormente que se colocó, ya se corta para que no bajara nada el techo aquí en esta parte de aquí y no resistiera el peso. Ok. Entiendo. Muy bien. Este cuarto de aquí, esta es otra de las recámaras que te entrega que vienen en la casa cuando te entrega Infonavit. Aquí, para darle un poco más de vista, lo que hicimos fue ranurar este muro y hacerle esos entrepaños con sus lucecitas aquí. Ah, ya las vi. Sí. Ah, está bueno. ¿Sí? Para aprovechar, este está diseñado como cuarto de estar. Decidimos aquí meterle un piso de 3D para que se viera un poquito más elegante. Este cuarto quedó pues bastante bien porque tiene luz natural, ventilación y quedó generoso, ¿verdad? ¿Cuánto mide? Este mide alrededor de como de 3,5 por 3,5. 3,5 por 3,5. Sí, está bueno. Aquí empezamos a colocar, metimos Quedó, aquí lo de la luz, no lo tenía aquí, modificamos, metimos contactos aquí. Aquí está diseñado para una pantalla, Ajá. un sofá, nada más para estar aquí descansando un poco. Está bueno. Esta losa sí es original, ¿verdad? Es de la recámara. Este es original, es la de la Ajá. recámara. Cierto. 2.95 libres por 3.25. Sí. De acuerdo. Y pues la ventana generosa de piso a techo. Todo el piso es nuevo, obviamente. Es un porcelanato tipo madera. ¿Y estas columnitas cómo las hiciste? ¿Con puro block? ¿Con Armex? No, estas son de los muros colados que ya venían en la casa. O sea, nomás ranuraste. Ahí nada más se ranuró y se perforó para meter las luces. Ok. Y ya posteriormente, bueno, pues se detalló Detalló con yeso. con yeso, exactamente. Genial. Esa puerta va a ser la del baño de Elia. Nada más ahorita la retiramos hasta no tener el baño terminado para colocarla. También es de parota. Y te fuiste por puras puertas sólidas, ¿verdad? Madera. Nada de que melamina, nada de que tambor. Aquí se puede ver que son duelas de madera sólida. Esas puertas son caras. Algo así. De aquí de parota, lo que tiene de parota en estos muros, Ajá. que son los dos de la fachada, los dos mismos por dentro, la puerta y esta puerta y ese pilar, se le gastaron exactamente alrededor de, no recuerdo si 89 o 98 Te iba a decir mil 100. pesos. Te iba a decir 100. Claro. Sí, es que es carísima la parota. Sí. El trabajo de la madera sólida. Si nos comentan, mira, te puedo bajar el costo si te hago, no, o sea, quiero algo bien, es mi casa,
No importa, el tiempo con el tiempo se paga y la calidad. Sí, sí. Ahorita me vas a cobrar, por ejemplo, un 60, 70% menos, perdón, me voy a hablar un 40% menos, pero en 2 años te voy a hablar y me vas a cobrar lo que no me pusiste, ya te lo voy a volver a pagar, mejor házmelo de una vez. Exactamente, exactamente. Así es la madera sólida, ¿no? Es para toda la vida. Sí, claro. Muy bien. ¿Y ahora la cocina dónde va? Acá. Sí, la cocina va aquí al fondo. Aquí viene siendo nada más sala, comedor, cocina. Esta va a ser su cocina. Aquí tengo la base del pretil. Aquí va a ir una cocina de parota también. Ajá. Por ahí le dejamos la salida para colocar la campana de la estufa y va a llevar piedra, va a llevar mármol, queremos algún tipo de mármol negro, como Ok. ala de mosca o no sé qué, que he visto uno muy elegante. Sí, sí, sí. Negro Nomás, absoluto. Nada más pues vamos, esas alas de mosca son muy caras. No, pero bueno, queda grande la cocina, ¿no? Porque aprovechas, te queda como de que casi 4 metros, ¿verdad? Sí, sería la cocina, todo es diseñado, todo esto, allá se pondría, por ejemplo, el refrigerador, Ajá. das espacio. Se coloca la cocina aquí y de este lado intentaríamos poner algún adorno de madera tipo barra para Darle servicio aquí al darle comedor y a la servicio sala. al comedor, exactamente. Ok, 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 ok. Estaría bueno nomás, no sé si tengas contemplado otro extractor para allá. Para Sí, la aquí cocina. se iba a colocar Ajá. uno en el mismo de la succión de la campana. Ándale. Se iba a poner otro tubo, se iba a añadir otro tubo que iba a salir al cuarto de servicio, Ajá. conectado con el del cuarto de servicio, como respiradero para Ándale. arriba. De hecho, pensamos poner no sé cómo se llaman las bolitas que ponen, que están dando vuelta con el aire y te están Ah, sí, 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 sí. mecánicamente sacando. Claro, claro, pues es que ese es un extractor también, ¿verdad? Ajá. O sea, Ok. pensábamos meter esos. Aparte, pues de meter sus aires acondicionados, puesto que estas casas son muy calientes. El concreto, ¿verdad? O El sea, de verdad que concreto, sí estamos sí. aprendiendo el concreto con grava. Y luego también es que es concreto de no más de 10 centímetros, pues. O sea, entre más ancho, menos pasa el calor. Sí. Pero sí, 10 centímetros es más. Que de hecho ya con las modificaciones que tiene, bueno, se ha vuelto muy, muy fresca la casa todavía. No metimos nada de mortero, aquí todo lo hicimos con cemento. Cemento, cemento, cemento. Ni cal ni nada. La cal y el mortero al tiempo generan salitre. Ok. Entonces aquí, para evitarnos más adelante ese detalle, todo está con cemento. En algunas partes pulido, en algunas partes patinado, en algunas partes floteado. ¿Y por qué saca más salitre el mortero que el cemento? Sabemos. Bueno, el mortero está fabricado con puros sobrantes de cemento. Entonces, lo cual que no es una materia. No es un cemento de limpia. primera, pues. Sí, Ajá. no, exactamente. Cuando usted compra un cemento, bueno, es un cemento con una etiqueta que es un producto puro cemento. Y todos los sobrantes de la empresa van acabando haciendo el mortero, que también funciona, pero bueno, es de más baja calidad. Sí, no tiene la misma resistencia. La cal, pues ya no se usa, la cal anteriormente se construía con eso, pero yo empecé a ver que todas las casas que están construidas con cal, casas ya viejas, todas se salitrean por la cal. Ok. O sea, si es un producto anteriormente, bueno, pues era eso, ahorita ya no se usa. Ya no se usa Ya tanto. nadie construye con. Bueno, vamos a la planta alta. Adelante. ¿Qué pasó? Vamos a conocer la distribución. Le agregaste Sí, ahí va a ir un vidrio de 9 pulgadas, templado, con una calcamonía para que no tenga visibilidad, solo de luz. Le vamos a poner unas luces LED más adelante ya que parezca, para que. O sea, pero le vas a poner vidrio en el piso. Sí, ahí O sea, te porque vas tu a piso poner es un un cristal. piso de cristal, ok. Muy bien. De acuerdo. A ver, entonces platícanos aquí ahora esta. Entonces aquí subimos y ¿cómo es la distribución? Aquí tiene un baño que va a estar construido de acuerdo a estas 2 recámaras, para que los que estén en estas recámaras, bueno, tengan acceso aquí a su regadera y a su baño. Ok. De este lado del fondo pusimos un cuarto de servicio, que todavía no terminamos, tenemos detalles, pero aquí va a ser el cuarto de servicio. Aquí se va a poner supuestamente la lavadora, la secadora,
su lavadero. Su lavadero. Decidimos colocar esa ventana ahí, puesto que aquí va a haber un respiradero, aunque van a ser ventanas de proyección para el baño, bueno, hay ventilación. Decidimos ponerle 2 ventanas para que el baño esté... Ah, es que el baño está acá, ¿verdad? Sí. Ok. Y al darle el metro allá afuera Ajá. del techo que me preguntaba, bueno, es para darnos más territorio aquí arriba, más espacio. Sí, 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 claro. Se extiende. Esa es la recámara principal. Esa sería la recámara principal. Y ese pedacito que le dejaste ahí donde se metió Marce, ese lo haces porque no se podía ver. Lo que pasa es que a mi esposa aquí le gustan mucho las plantas. Ah, Entonces ella me pidió que quería plantas al subir a su segundo piso. Sí, Ya, ya, entonces vamos a decidimos a ponerle ahí para ponerle en alguna jardinera algunas macetas que sean de su agrado de ella y otras que vamos a colocar ahí abajo de la escalera de aquella, para que le dé también un poco de vista y no se vea algo. estas son las escaleras y la pregunta aquí es cómo se cierra. O sea, ¿agregas alguna escotilla o algo? ¿Alguna tapa? Sí, ¿No? arriba está un cuarto alrededor de 3 10 por 2 y no me acuerdo cuánto, pero lleva un domo de cristal. Ah, ya, 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 ya. Es que no veía los muros. Hay unos muros. Es cierto, es cierto, es cierto. Ahí hay unos muros, ya los vi. Ahí lleva un domo de cristal, templado de 7 pulgadas. Ok. Esta es recámara 1. Más o menos de qué dimensiones te queda. Te queda de Alrededor de 4. 4 metros, ¿Por cuánto, por favor, arquitecta Blanca? 3,5. 2,96. 3 por 4. Pues queda grande. Esta debe de tener 4,10 por lo mismo ancho. Ok. El cuarto de lavado rápidamente. Digo, perdón, el baño. ¿Cómo haces la distribución? Aquí es regadera, lavamanos y la taza queda del otro lado. Ah, Sí. queda acá. Ya. Ok. Ahí se decidió de 1 metro por 1 metro diseñar eso porque la intención es poner los baños nuevos, esos que le están vendiendo de cristal, que son de 1 por 1, Ujú. que recorre la puerta. Ah, ya, 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 la puerta de cristal templado. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces por eso se decidieron de esa medida. De 1 por 1, ok. De este lado esta recámara, 280 por 410. Está grande también este 410. Y aquí, la recámara principal. Esa Ese es la- escalón, la recámara principal esa es la recámara principal. está amplia, súper amplia. Aquí tiene su baño para la recámara. Aquí va a ser diseñado porque iba a ser un closet, Ok, vestidor, ¿verdad? un vestidor. Sí, claro. Sí, esta recámara mide fácil 5, ¿verdad? Interiores, fíjate, 5 yo creo que más de 5. No, 530 por 472. Más el vestidor. El vestidor te quedó muy grande también. Y este es el baño, Es el baño y su regadera. ¿ok? De 140. 140 ya es una medida ganadora. 140 por 291. Y ya su ventilación hacia el frente. Con su ventanita de proyección para ventilación. Exacto. Y ese escalón que se deja ahí, ¿por qué lo dejan? Aquí se deja porque yo mis niveles que tomé del cuarto de servicio y del baño, Ujú, yo los vengo corriendo en el relleno que yo hice abajo, que yo hice aquí, ujú. para rellenar estas partes de aquí del techo que le decía abajo. Sí, sí, sí. Entonces, ya de aquí los veo. Aquí me bajé en el tubo, entonces decidí hacer un escalón para darle un poco de más altura al Ajá. cuarto, sentirse un poco más desahogado. Era para la altura interior del cuarto. Sí. Ok, ok, ok. Sí, ¿cuánto tenemos? 271. Sí, queda alto. Y el balcón también quedó bastante bien. Es el metro es el metro que me salía allá abajo. Ajá. Únicamente, pues, nos salimos para tener balcón. Y me gusta esto, me gusta que aplicaste el mismo recubrimiento en el muro y en el piso. Sí. Eso le da la Algo de continuidad, algo de ¿verdad? continuidad. Yo así lo Ujú. vi. Sí, eso es bueno. Tratar de simplificar siempre los materiales es muy bueno. Ujú. Ok.
nos ponemos nosotros mismos a hacer las cosas, vemos cómo, agarramos y, oye, ¿cómo se pone esto? ¿Cómo se pone aquello? Y nos van diciendo y lo vamos haciendo, el vitropiso, tanto el vitropiso como herrería, lo de la electricidad, fontanería, pues hay muchas cosas que nosotros mismos las vamos haciendo. No es mi oficio, yo soy mecánico diésel, estudié mecánica diésel. Ah, ok. Yo soy mecánico, soy ingeniería y estudié ingeniería mecánica diésel. De acuerdo, pero aquí te quisiste meter a la construcción. Me agrada, mire, fíjese que es algo que lo deja uno bien cansado, Ajá. pero francamente Satisfecho. satisfecho que dices, mira lo que logré. O sea, Sí, sí, sí. ¿quién no ha querido siempre tener su casa? Entonces, pues decía, y para minorar costos y todo, pues va uno, y aparte del costo, pues aprendes, te desestresas, no sé, yo así lo veo. De acuerdo, de acuerdo. Aquí se le van a cortar 7 centímetros a todo alrededor, que es lo que va a sentar el cristal. Ah, claro, 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 Y claro. el cristal debe de quedar a la par del piso. El cristal viene desde aquí, igual de aquí. 107 centímetros 107 centímetros Ok. arriba de este. de la losa. De la losa. ¿Y de cuántos milímetros es el cristal? Es de 9 De 9 milímetros. templado. Templado, sí, claro. De acuerdo. Que aquí es donde viene la luz. Listo. Aquí es donde va a llevar el domo. Ah, sí, claro. Aquí donde estamos lleva domo. All right. Sí, la vista es muy buena. Esos son los tubos que tengo conectados para las aguas pluviales, que viene siendo ese que tengo ahí y este que tengo aquí, que están conectados a los mismos del drenaje para que a la hora que, por ejemplo, ahorita en tiempo de lluvias, mi drenaje se mantiene totalmente limpio todavía. Claro. Se está ahí llenando de agua, de lluvia. Haces bien la zabaleta. Aquí, ¿cómo vas a impermeabilizar? Aquí la intención es ponerle algún vitropiso, francamente que me encuentre en promoción. Pero ¿Por si le qué? quieres poner piso, pues, o sea, no nomás el ladrillo de azotea. No pienso meter piso de azotea, yo pienso sellar, darle un sellado y sobre el sellado perfilo bien la zabaleta otra vez y ya me arranco con cualquier vitropiso. ¿Por qué vitropiso? Porque al yo poner un vitropiso no voy a volver a impermeabilizar jamás. Bueno, cuidado nomás con el vitropiso porque si no utilizas un junteador especial, las juntas se te pueden romper y puede filtrar. Sí, se va a hacer con junteador con arena. Ok. Con O sea, arena. en el junteo tienes que tener especial cuidado y también en la colocación de las piezas. Sí. Tienes que tener una persona que realmente lo haga con cuidado para que no te queden huecos. O sea, porque te lo digo, nosotros siempre tenemos problemas y todos los arquitectos y constructores siempre hay problemas cuando tenemos este tipo de pisos, porque como tienes el vitropiso, tú parece que no ves las grietas, pues. Sí. Entonces, una vez que tienes una humedad, tienes que levantar todo el vitropiso y se hace un relajo. Aquí la intención es poner el vitropiso y ya aquí una vez ya terminado, se va a poner un cierto vitropiso alrededor. Vamos a poner una medida de algún vitropiso donde vamos a hacer una terraza aquí totalmente toda de aluminio. Ok, ok. No, pues tienes la vista, eso está muy, muy bien. Y luego agregaste otro tinaco. Le pusimos 2, aquí el agua de pronto se va unos días cada año. Ajá. Entonces decidimos colocar 2 tinacos. Un tinaco es a los días que se va el agua, de pronto por ahí cada año, pues con un tinaco las espero. Como no quiero batallar, dije, déjame todos. 2. Ahí en el cuarto de estar abajo, creo que vieron las cajas, es un calentador solar. Ok, buenísimo. Entonces, vamos a poner un calentador solar ahí para evitarnos el consumo de gas. Sí, 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 está genial eso. ¿Cisterna no colocaron? No quisimos poner cisterna, puesto que al año se va el agua 2, 3 días, una vez cada año, eso es constante. Ajá. Entonces, pero presión hay bastante, todo el año. De ahí más, todo el año hay una presión, pues muy buenísima aquí en Ruiseñores. Muy bien. Aquí va a ir un barandal para protección de algún niño o cualquier persona. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias, la verdad que por compartir tu trabajo y felicidades también porque estás logrando tu casa. Gracias, ¿verdad? Y gracias. eso es el sueño de todas las todos. personas. Sí, no, mi casa y su casa, aquí tienen. Ya cuando la terminemos, Sí. les voy a hablar para echarnos una carnita asada. Muchísimas gracias. Cuenten con ello. Muchas gracias, felicidades. Gracias.
Y muchísimas gracias a ti, Blanca, que nos permitiste también conocerlo. Al contrario, un gusto, de verdad. Sí, merece su trabajo, la verdad, sí lo merece. Sí, es una gran obra y pues hecha con sus manos, ¿verdad? Sí, la mayoría. Que, Sí. que eso es todavía un doble orgullo. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirla también pues, con toda la comunidad. ¿A qué va? Muchas gracias, arquitecta Marcela. Hasta pronto. Cota Paredes, adelante.